I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 7. ¿Cómo están todos? El de hoy vamos a aprender la palabra de Dios a través de Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. El de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia es muy maravillosa, es que Dios nos habla acerca de el Hijo de nuestro Padre Dios y también acerca de profecía. Nosotros cuando leemos esta palabra, ¿no? Nosotros podemos entender muy profundo, ¿no? Porque Dios había profetizado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque este libro, Isaías, fue escrito por medio del profeta Isaías antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, como hace 700 años atrás. Entonces, 700 años atrás, antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podía decir cómo esta palabra? Porque un niño nos es nacido. Significa que como si fuera que había nacido nuestro Señor Jesucristo en la época de profeta Isaías. Además estaba llamando a nuestro Señor Jesucristo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿cómo puede decir que Jesucristo es Hijo de Dios y también Dios fuerte y Padre eterno? Por esa razón, con nuestra inteligencia, nosotros no podemos comprender fácilmente la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que aceptar solamente por la fe. Por esa razón, nosotros podemos decir que Padre Dios, Hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios son uno. Todos son lo mismo. Así nosotros podemos interpretar. Por esa razón, nosotros podemos pensar que en la vida de nuestro Señor Jesucristo tenía la vida eterna, porque Jesucristo lo mismo es Dios, Jesucristo lo mismo es Padre eterno, también Él es príncipe de paz, siendo hijo de Dios. Y también nosotros podemos buscar esta palabra, San Mateo capítulo 1, el versículo 21, así dice: y dirá a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamarás a su nombre Emmanuel. Entonces, dentro del nombre de Jesucristo tiene significado. El nombre de Jesús tiene significado, es que Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces, ¿cómo puede salvar a nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puede quitar nuestros pecados? Únicamente Jesucristo tenía que morir en la cruz, cargando todos nuestros pecados. Porque si no hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo, nunca iba a terminar nuestros pecados.
Además, el nombre de Jesucristo hay otro más, como dice Emmanuel. Significa que Dios está con nosotros. Es decir, que cada momento alguien llama a Jesucristo, ¿no? Emmanuel, Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. Ubicada a nuestro Señor Jesucristo es Dios lo mismo. Además, San Juan capítulo 1 está explicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, quién era Él. Porque San Mateo está ubicada a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Israel. Por esa razón sale la palabra de nuestro Señor Jesucristo como la palabra del Rey. Por su palabra y puede cambiar. Por su palabra puede hacer milagro. Por su palabra puede hacer todo. Y San Marcos está ubicada nuestro Señor Jesucristo como siervo de Dios. Por eso Él trabajaba bastante. Por eso desde el capítulo 1 está saliendo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Sanando, haciendo milagro, etc. Y también en el libro de San Marcos, San Lucas estaba ubicada nuestro Señor Jesucristo como siendo ser humano. Por eso sale como sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también Jesucristo estaba andando como si fuera como nosotros, aunque estaba haciendo milagro, pero ubicada fuertemente esa área en el libro de San Lucas. Pero San Juan estaba explicando la vida de nuestro Señor Jesucristo, es como lo mismo que nuestro Dios. Por eso vamos a ver San Juan capítulo 1, el versículo 1, así dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy importante, ¿no? Cuando Dios creó a la tierra, al universo, a las criaturas, en aquel entonces Dios utilizó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta palabra, como dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso alguna persona puede creer en Jesucristo como solamente Hijo de Dios. Pero según la palabra de Dios nos explica Jesucristo lo mismo que era creador siendo Padre eterno. Aunque por nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, no podemos alcanzar, comprender humanamente. Pero nosotros podemos tener esa fe. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy importante. Por eso nosotros tenemos que considerar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro amo y nuestro dueño, nuestro creador. ¿Cuál es el pecado? Cuando nace en este mundo, sin la guía del dueño, sin la guía del creador, andaba por sí mismo, siendo dueño en sí mismo. Por esa razón, cuando Pedro estaba trabajando, siendo como pescador de peces, en aquel entonces él no podía pescar en aquella noche que cuando Jesucristo llegó hacia él. En aquel entonces Pedro no podía lograr nada, solamente al siguiente día él podía lavar su red. Pero Jesucristo, como le dijo, busquemos San Lucas capítulo 5, que sale acerca de la vida de Pedro. Acá dice, el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, cuando ya no podían lograr nada de peces, en el corazón de Pedro, ¿cómo estaría? Estaba muy afligido y quebrantado de corazón. Es muy importante. Mucha gente quiere ser triunfado en el mundo, pero Dios, ¿con quién trabaja? Con los que tienen corazón quebrantado, humillado, siendo pobre corazón. Eso es una bienaventuranza, así dice, ¿no? El corazón pobre puede absorber la palabra de Dios fácilmente. Por eso Jesucristo podía darse cuenta que el corazón de Pedro estaba quebrantado. Es decir, que desapareció su confianza en sí mismo. En aquel entonces, Jesucristo le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dentro de la palabra de Jesucristo está incluido de pescar. Significa que puede pescar. Entonces, en la mente de Pedro ya no existe más. ¿Por qué? Toda la noche estaba esforzado, toda la noche estaba echando la red, pero no podía pescar. Además, él tenía mucha experiencia más que Jesucristo, ¿es cierto? Pero Pedro se dobló su corazón, se dobló su inteligencia, le tiró su propio pensamiento, le tiró su experiencia. Y luego, como dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es muy importante, ¿no? Ya, él tenía su experiencia, él tenía su propio pensamiento, él tenía su idea, pero se dobló, se tiró ante la palabra de Jesucristo. Eso es lo que va a tener la fe. Esa es la manera de adquirir la vida de creencia real. Entonces, ¿quién puede tirar fácilmente su pensamiento? ¿Quién puede doblar fácilmente su corazón? ¿Quién puede doblar fácilmente su idea? El que recibe la gracia de Dios. Por eso, según mi punto de vista, Pedro estaba recibiendo mucha bendición por medio de su fracaso. Es muy importante. Todo el mundo nos enseña que nosotros seamos como triunfados, logramos, y para ser como la cabeza, para ser como el líder. Pero en el mundo de Dios, ¿con quién Dios trabaja? Por ejemplo, San Lucas capítulo 10 sale un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre caminaba hacia Jericó, se encontró a los ladrones. Imagínense, si una persona estaba caminando hacia otra ciudad, en aquel entonces, ¿para qué es necesario encontrar los ladrones? ¿Él imaginaba? ¿O él pensaba? ¿O él esperaba? No, de repente surgía. Y luego los ladrones le quitaron todo lo que tenía
y le despojaron y le dejó en medio muerto porque le golpeaba bastante. Ensangrando de su cuerpo, ya estaba a punto de morir, estaba muy grave. En ese punto, ¿cómo estará su espíritu? ¿Cómo estará su corazón? Ya desapareció el ánimo, desapareció sueño, desapareció la esperanza. En aquel entonces, de fondo de corazón de un medio muerto, solamente esperaba la misericordia. ¿Quién me ayudaría? ¿Quién me salvaría? Solamente espera la obra del Salvador. Eso es. Mucha gente quiere cambiar la posición, porque en vez de tomar esa posición un medio muerto, mucha gente quería ser como buen samaritano. Buen samaritano es como símbolo de nuestro Señor Jesucristo y también sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Según la palabra de Dios, así dice, cuando samaritano vio un medio muerto, fue movido misericordia de su corazón. ¿Quién es misericordioso? El que tiene mucha misericordia hacia los miserables. Entonces Jesucristo un día había dicho así, yo no vine al mundo para llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, por ejemplo, hay un material, como se dice, imán. El imán, ¿con qué material puede reaccionar? Solamente el imán puede accionar con metal. Entonces, con los metales puede pegar, es decir, que como tipo hierro. Entonces, como tipo fierro y puede jalar y pegar. Eso es funcionamiento de imán. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene corazón como tipo imán. Jala al corazón de los pecadores. Jala el corazón de los fracasados. Y quiere bendecir, quiere darles la misericordia y la gracia a los que no tienen nada de esperanza en este mundo. Por ejemplo, San Lucas capítulo 15 sale hijo pródigo. Hijo pródigo, antes de ser fracasado, él no podía valorar de la existencia de su padre. Pero después de ser fracasado, ¿cómo estaría su corazón? Estaba muy quebrantado, afligido. ¿Por qué perezco? ¿Por qué estoy pereciendo en este lugar donde no hay nada de alimento? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundante de alimento. En aquel entonces él podía pensar, ese es gran pecado, porque fuera de la obra de su padre que él vivía, fuera de como fuera de la ayuda de su padre, él vivía, eso es gran pecado. Por eso él podía sentir que yo he cometido pecado contra el cielo, contra mi padre. Yo voy a regresar, yo voy a pedir a mi padre, hágame como un jornalero nada más, no me llame como hijo. Es decir, que ya desapareció orgullo, desapareció altanería de su corazón. ¿Cuándo? Cuando sea fracasado. Lo mismo, Pedro, antes de encontrar su fracaso, estaba muy feliz, gozoso, alegre, y también él podía vivir según su manera, según su deseo. Pero, ¿cómo pasó? Un día ya fracasó completamente. En aquel entonces, Jesucristo se acercó a él. Jesucristo le mandó a él: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por fin, Pedro podía pescar bastante. En aquel entonces, como
si fuera una persona normal, ¿cómo va a sentir? Ah, gracias, gracias. Ya yo voy a vender peces, ya para adquirir mucho dinero, ya voy a llevar alimento a mi casa. Qué bueno que yo pesqué bastante y regresaría a su casa. Pero Simón Pedro, ¿cómo estaba hablando? El versículo 8 de San Lucas capítulo 5, así dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, después de pescar bastante, ¿por qué está hablando esta palabra, yo soy pecador? Significa que en el corazón de Pedro podía darse cuenta que Jesucristo no era persona común, sino que ya era dueño de su vida, era creador de este mundo. Por eso él podía confesar que era pecador, porque durante muchos años él anduvo por su decisión, por su manera, por su pensamiento, por su camino. Por eso él confesó así: soy pecador, apártate de mí, Señor. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo le dijo? El versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es muy importante, ¿no? Porque Jesucristo podía usar tal persona que se arrepintió de su camino. ¿Qué camino él anduvo, Simón Pedro? Él anduvo en su propio camino que podía lograr por su manera, siendo dueño de su vida. Él quería triunfar en el mundo, pero después de ser fracasado, ya él descubrió que existe el dueño original, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Confesando ante Jesucristo que Señor Jesucristo es mi dueño. En aquel entonces Jesucristo le llama: sígame, yo te haré pescador de hombres. Nosotros también, cuando nosotros podemos confesar ante el Señor: Señor, anteriormente yo vivía por mi deseo, por mi decisión, por mi camino, por mi manera. Por eso yo no soy digno de ser siervo de Dios. Pero en aquel entonces Jesucristo nos dice: síganme, yo les haré pescadores hombres. Es muy importante porque la palabra de Dios está vivo. Por eso la palabra de Dios, cuando entra en nuestros corazones, también nuestros corazones transforma y cambia. Por eso, todos los que están escuchando esta palabra, por favor, abren sus corazones. Cuando entra la palabra de Dios, serán cambiados de sus vidas.